Bienvenido, Nico, a Retratos Íntimos. Un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, un gusto estar acá y que me hayan invitado a participar de esto que me pareció muy bueno el formato. Ya vamos a hablar de paleontología y de ciencia en general, pero primero queremos conocer un poco de tu historia. Nos gustaría que nos cuente dónde naciste y cómo fue que llegaste acá a Gualeguay, porque sos gualeyo por adopción. Bueno, sí, yo siempre cuando me preguntan digo que tengo una vida un poco itinerante, porque soy de Dolores, provincia de Buenos Aires, un pueblo más chico que Gualeguay, incluso bastante chico. Me fui a estudiar a La Plata, a los 17, todavía no había cumplido 18 cuando fui a estudiar a La Plata, la carrera. En La Plata estuve más o menos 10 años viviendo. En 2012 me vine a vivir a Gualeguay. Y justo ese año coincide con que además dejé de ir a La Plata y empecé a trabajar en Capital Federal. Así que, digamos, si lo queremos ordenar, nací en Dolores, estudié en La Plata, trabajo en Capital y vivo en Gualeguay. Es un poco así mi vida. Así que bueno, hace 11 años ya que estoy en Gualeguay, que la verdad que la ciudad de Gualeguay me ha acogido bastante bien. Me siento muy cómodo acá. Y en Dolores, Sí. ¿qué recuerdos tenés de tu infancia? ¿Ya tenías una ligazón con la ciencia o eso vino más de grande? Sí, por ahí es medio difícil encontrar una persona que haya hecho una carrera así científica y de chico no haya sido incentivado. Sí, yo de chico pasaba bastante tiempo con mis abuelos, que vivían, digamos, al lado de mi casa. Y me acuerdo que desde que tengo memoria, no sé bien desde qué edad, pero algo que me incentivó bastante la ciencia era que mi abuelo recibía los diarios todos los días. Y se acuerdan que los diarios nacionales, sobre todo los fines de semana, eran un poquito más grandes y sacaban en el medio suplementos de cultura, de ciencia, qué sé yo. Y bueno, y mi abuelo, no sé, seguramente a él le debe haber interesado algo particular de la ciencia y por ahí no lo pudo desarrollar, pero cuando me daba el diario no me lo daba cerrado, me lo daba abierto en la parte de cultura y ciencia siempre. Entonces yo no leía de política o de deporte, sino que leía de ciencia y cultura siempre en el diario. Desde que tengo memoria, entonces era chiquito y yo me ponía a leer. En los 90 era la época de los descubrimientos de la clonación, los descubrimientos genéticos, los descubrimientos de algún astro nuevo, un planeta, no sé qué, y yo leía todo eso. Y eso se ve que forjó en mi cabeza el gusto por las ciencias naturales. Así que bueno, desde chico tenía eso. Además, también me acuerdo que mi abuelo tenía una linda biblioteca de libros comunes que uno puede tener en la casa, y uno de esos libros era sobre animales y tenía en el centro una imagen de dos caras de digamos, una imagen de doble plana de un mural de dinosaurios que hay en un museo muy conocido de Estados Unidos. Yo no lo sabía eso, pero yo abría ese libro y veía todos esos dinosaurios ahí y me quedaba como mirando siempre esas imágenes de los dinosaurios. Así que bueno, evidentemente algo forjó eso ahí en mi infancia en Dolores. Y bueno, después tuve la ventaja y el buen incentivo de mis viejos, de que yo, bueno, soy de clase media y mi viejo trabajaba solamente, mi mamá no trabajaba, entonces no éramos de una clase media alta, sino más bien tirando a baja. Y más en los 90, que era una época complicada. Tal cual. Pero bueno, yo cuando me recibí de la secundaria pensaba en un principio estudiar otra cosa como para poder ayudar económicamente primero a estudiar lo que más me gustaba. Entonces dije, bueno, voy a estudiar una carrera corta y después con la plata que gane estudiaré lo que más me gusta. Y me acuerdo que mi papá me dijo, no, vos estudiás lo que a vos te guste de una, que nosotros te vamos a ayudar. No te preocupes por la parte económica y estudiá lo que a vos te guste. Entonces me llevaron a La Plata y en La Plata
Empecé a estudiar de una, a los 17 años me anoté en la carrera de la licenciatura en biología. ¿Y cómo fue pasar de Dolores, que como decís vos es un pueblito chiquito, a una ciudad tan grande con tanta dinámica como La Como La Plata? Plata. Y bueno, ahí fue, en un principio, a ver, no fue traumático porque no sé si es por la personalidad mía o qué, pero me adapté bastante bien. Pero sí, tengamos en cuenta que yo me fui a estudiar en 2003. En 2003, el 90% de la gente no tenía celular. No teníamos el Google Maps para ir a ver cuál es la calle que tengo que agarrar, era todo preguntando, ¿viste? Entonces, Y las diagonales son las complicadas. diagonales. Me acuerdo justamente que, no me acuerdo si mi abuelo o mi viejo me había impreso un mapa en papel grande así. Entonces yo andaba por las calles de La Plata y cuando me desorientaba abría el mapa, lo tenía en el bolsillo y lo Como un abría así, turista. a ver en qué calle estoy. Así, no me daba vergüenza tampoco, así que... Y cuando me perdía preguntaba. Señora, ¿para qué lado queda la calle? Eran con números, así que en La Plata eso es una ventaja porque los números te ayudan a orientarte en las calles. Así que lo pude aprender bastante bien. No, en Dolores, por ejemplo, no había micros internos. Claro. Entonces yo nunca me había tomado un micro para ir hasta la facultad. Entonces cuando me tuve que tomar un micro, recuerdo que le pregunté a una compañera de la facultad, che, ¿cómo se toma un micro? Voy y le pago ahí al chofer. No, me dice, hay una maquinita, poné las monedas. Era moneda en esa época, no había sube, nada. Y claro, yo en mi imaginación, bueno, entré al micro y no sabía cuál era la maquinita en la que tengo que poner las monedas, ¿viste? Eran todas cosas nuevas. Pero bueno, eso es un poco la inocencia de criarse toda la Claro. vida en una ciudad chica, en un pueblo, y pasar de repente a una ciudad grande como La Plata. Pero bueno, después me gustó la etapa de La Plata porque La Plata es una ciudad grande, pero tiene como cultura de pueblo. Entonces es una ciudad en la que vos te vas a cruzar con gente de tu ciudad o con amigos en la calle. Algo que por ahí es más raro en Capital Federal, que ya es demasiado grande. En La Plata te cruzás con la gente, con tus conocidos, y eso está bueno para uno que viene del pueblo, ¿viste? No te sentís solo. Claro. Así que, y además que también es una ciudad estudiantil. La mayor parte de la gente que va a vivir a La Plata va para estudiar. Entonces, toda la otra gente que conoces vive una realidad muy similar a la tuya. Incluso mucho más difícil, porque Dolores está a 160 kilómetros de La Plata, pero yo conocí gente que estudiaba conmigo, que habían venido de cualquier otra provincia, tenía compañeros brasileros, un compañero de Panamá. Imagínate, se tuvieron que ir de un país, se tuvieron que venir Claro. acá a estudiar, porque les gustaba la carrera. Entonces, esas realidades de tus compañeros creo que son lo que a uno en esa etapa de la vida te forjan en un montón de valores porque aprendes tantas cosas de la vida, de cómo superar cosas de la vida, que por ahí uno estando encerrado en su pueblo hasta una cierta edad, si no saliste no las aprendiste. Ahora, cuando te fuiste solo a estudiar y encima te rodeas de gente que tiene las mismas complicaciones que vos o peores, tenés como que aprender sí o sí a sobrellevar esas cosas y creo que eso es algo muy validero que tiene la etapa universitaria de las personas, que te ayudan a vos a forjarte como persona en todas estas cosas, ¿viste? En todos estos valores. Así que la verdad que estuvo muy, muy linda esa etapa, la etapa de La Plata. Y de esos valores, en retrospectiva, Sí. ¿cuáles te gustaría reivindicar o mencionar como que son los que más te hicieron crecer como ser humano? Uy, está difícil. Bueno, creo que un poco de esto de lo que hablaba, creo que mirar al otro o ver las realidades del otro y no siempre pensar que la tuya es la peor o que a vos te está pasando lo peor, sino un poco tirarle la mano al otro, el brazo, ¿viste? Como estudiantes siempre los otros te ayudan, lógicamente, ¿no? Uno elige con qué amigo se quiere juntar y ahí te das cuenta en la etapa universitaria cuando estás pasando algo difícil cuál es el amigo que te ayuda y cuál no. Y eso creo que está bueno. Por ahí creo que en una sociedad que hoy en día creo que muchas veces vamos viendo como que va más hacia el egoísmo de siempre pensar en uno mismo, me parece que por lo menos a mí me sirvió en ese momento de la vida lo contrario.
pensar un poco no tanto en uno mismo y pensar en cómo puedo ayudar a mi compañero o prestarle algo, o durante un mes no tenés nada para comer, bueno, vení a casa que un plato de fideo más vamos a hacer. Claro. Y eso entre los estudiantes es re común. En una ciudad estudiantil como La Plata es bastante común. Y ahora te consulto a la inversa. ¿Cómo fue pasar de La Plata, una ciudad con esa dinámica, Sí. a Gualeguay, una ciudad mucho Bien. más tranquila? Bueno, más allá de que La Plata, como yo decía, es una ciudad que me gustó en su momento vivir y que es como un pueblo grande por la gente, tiene la dinámica diaria de una ciudad grande. Entonces no tiene la dinámica a nivel laboral y un montón de cuestiones de un pueblo. Entonces, yo una de las cosas que siempre tuve clara cuando estuve en La Plata es que no me quería quedar a vivir en La Plata. No quería hacer mi vida entera en La Plata. Y después, que si yo quería hacer una familia, tampoco quería criar a mis hijos en una ciudad grande, ya sea La Plata, Buenos Aires o lo que fuera. No me gustaba el hecho de ver, por ejemplo, que vos te subías a un micro interno, ¿no? Y veías a los nenes yendo a la escuela solos, sin los papás, porque por ahí el papá estaba trabajando, la mamá también. Entonces, arriesgarse a eso, a mí me generaba un sentimiento de miedo para mi futuro. Todavía no tenía hijos, nada, pero decía, yo no quiero esto para mí. Claro. Y uno de mis sueños siempre era tener una familia. Yo siempre fui bastante familiero y bueno, entonces decía, si hago una familia no quiero que sea acá, en La Plata. Así que bueno, cuando me vine a Gualeguay estaba chocho de que acá era re tranquila la vida comparado con La Plata o con Buenos Aires. Y hoy en día que yo tengo que viajar semanalmente a Buenos Aires a trabajar, me doy cuenta de esa diferencia de si yo estuviera viviendo en Capital o estando viviendo acá en Gualeguay. Hay una diferencia muy grande en un montón de aspectos que por ahí en la vida cotidiana, si no te los pones a pensar, no te das cuenta. Pero yo que tengo mis nenes acá y eso me doy cuenta. Y recién mencionaste a tus hijos. ¿Qué significan ellos en tu vida? Y bueno, los locos son como la motivación para hacer todo, ¿viste? Los nenes, por ejemplo, no sé, yo cuando me voy a Buenos Aires a trabajar, paso 3 o 4 días sin verlos. Y esos 3 o 4 días los extraño una barbaridad. Después llego y quiero que al toque me abracen, ¿viste? Esas cosas. Hay algunas etapas de la vida, sobre todo en los nenes cuando tienen entre 2 o 3 años, que por ahí pasar 3 o 4 días sin ellos, para ellos es olvidarse un poco de vos o te agarran un poco de recelo y no te quieren abrazar cuando volvés, ¿viste? Y a vos y a mí, que me gusta, digamos, la familia y estar con la familia, me pegaba esa etapa bastante mal en la cabeza. Y después cuando me voy de expedición por ahí, que estoy 20 días sin volver a casa, y ahí es más difícil. Es más difícil porque primero que las expediciones que nosotros hacemos, las hacemos al medio de la nada. Entonces vos te vas y no sabés qué te va a pasar. A nivel físico, pues te puede pasar cualquier cosa. Entonces, pensar que te alejás de los peques y que por ahí, no sé, no los volvés a ver o algo más drástico, es bastante difícil para la cabeza, ¿viste? Lógicamente que a cualquiera le puede pasar cualquier cosa, podés salir a la ruta en el auto y pasar de algo. Pero vos acá ya sabés de antemano que te vas 20 días y no los volvés a ver por 20 días. Entonces es bastante difícil, digamos, esa parte. Pero bueno, después es todo el tiempo disfrute cuando estás acá, ¿viste? Con los chiquitos. A mí me gusta bastante estar en casa, jugar con los locos, como todo padre reniego, lógicamente. pero sí, me gusta. A veces hasta me traigo trabajo a casa y por ahí si estoy un día entero con la computadora trabajando, hasta me siento un poco mal porque digo, no, voy a jugar un poco con los locos porque por ahí, ¿viste? Estoy en casa y estás trabajando en tu casa todo el día y entonces no, me pongo a jugar algo, le doy algo de pelota, ¿viste? Para que estar un poco con la familia, ¿viste? Que no sea todo el tiempo trabajar. Así que bueno. ¿Y ellos se dan cuenta de lo que te dedicas vos o todavía son muy chiquitos? Y no, son chicos todavía. Por ahí el más grande sabe a lo que me dedico, pero no le da tanta pelota tampoco. Claro. Yo no fui tampoco un padre que les quisiera meter lo que yo estudio todo el tiempo.
Sí, me parece que hay un montón de cosas en la sociedad que que tienen que ver con la crianza de los niños, que por ahí ni siquiera se hablan y que yo me di cuenta desde que los tengo a ellos. Te pongo un ejemplo. Yo no le quise inculcar que sean locos de la ciencia o nada, pero sí, por ejemplo, a qué animales darle pelota o qué animales no. Es decir, a nosotros, a la gente en general, desde chicos nos educan con que hay que matar a los bichos porque los bichos te pican, qué sé yo, los bichos son malos, la cucaracha es mala, la araña es mala. Lo malo y lo bueno es una arbitrariedad del ser humano. En la naturaleza el león no es malo porque come carne. Su naturaleza es comer carne, es parte del ecosistema. Entonces, ese tipo de cuestiones sobre qué está bien y qué está mal, yo, digamos, trato hasta el día de hoy, porque todavía son chiquitos mis nenes, trato de inculcársela a los nenes. Digamos que si el bicho no te va a picar y no te está haciendo nada, no lo mates. No importa que sea una araña y que sea fea. Porque además otra concepción que tenemos los seres humanos es que todo lo malo en general es feo. O sea, le damos una concepción estética a lo malo y a lo bueno. La araña es mala, la cucaracha es mala. En realidad son feas, a nuestra visión estética son feas. O porque andan en la basura son malas, o porque andan entre el estiércol son malas. No, cumplen su función en el ecosistema como la cumplimos nosotros también, como la cumple un elefante. Entonces, todos los días estoy por ahí con los nenes míos que, papá, mirá el bichito que agarró mi hermano. Y agarran el bicho, ¿viste? Y lo aplastan, ¿viste? Yo lo reto, le digo, no, ¿por qué lo aplastaste si no te hizo nada? Es más, ese bicho ni siquiera pica. Claro. Por ahí si pica, lo que le digo es, no es malo, pero no lo agarres. A los que pican no los toques, déjalos, que sigan. O por ahí si hay algún bicho medio grande adentro de la casa y todos empiezan a gritar de que tienen miedo, bueno, ¿viste? Pero trato de inculcarle eso de que no hay bichos malos y buenos en la naturaleza. Somos nosotros los que los vemos así. Ese tipo de cosas creo que a nosotros como sociedad nos falta una barbaridad ¿Y por qué evolucionar en eso. crees que se da esto? ¿Por ignorancia, por maldad, por...? Para mí, en el 99%, te digo, del tema es por ignorancia. Tenemos una educación de décadas o hasta de siglos en las cuestiones estéticas o en las cuestiones filosóficas, pero tenemos una educación de unas muy pocas décadas en lo que es la conservación de la naturaleza. Es decir, hablamos de cosas o separamos incluso el género, ¿no? De masculino o femenino por una cuestión estética, en un montón de cosas que vemos en la tele, un montón de cosas, desde hace ¿cuánto? Desde hace siglos, y hablamos de conservación de la naturaleza desde los 50, 60 en adelante. Claro. Entonces todavía nos falta una cantidad de educación impresionante sobre conservar a los otros seres vivos. Te puse un ejemplo con animales, pero con las plantas es impresionante lo que pasa y no lo vemos. Por ejemplo, Por ejemplo, en Argentina, en la actualidad, tenemos una gran cantidad de animales exóticos. Animales exóticos me refiero a animales que trajimos los seres humanos de forma intencional o de forma accidental, pero que no eran animales de nuestra zona. Los trajimos nosotros y hoy en día se liberaron y viven de forma silvestre en nuestro territorio, en el territorio argentino. Un ejemplo claro es, por ejemplo, los chanchos salvajes, los jabalíes, claro. que son bichos asiáticos. Esos animales, por ejemplo, los trajeron de forma alevosa, los trajeron a propósito a un lugar para caza, para el mercado de la caza mayor. Hay otros que no, hay otros que han venido de forma accidental. Por ejemplo, los mejillones, unas almejitas que son muy comunes en todas las tuberías y ahora invadieron toda la cuenca del río Paraná y del río Uruguay, vinieron de forma accidental encastrados en los barcos. En barcos que venían del viejo mundo, vinieron y ahora están acá y uno dice un mejillón que le puede hacer. Bueno, pero acá nosotros teníamos un montón de almejas nativas, que eran naturales de nuestro ecosistema, que porque trajimos ese mejillón se extinguieron. Y ahora ese mejillón invadió todo. O ese mejillón por ahí no forma parte de la dieta de un pez que se comía a una almeja nativa. Entonces ahora el pez también se está extinguiendo porque la almeja se extinguió, la que se comía él. Y está esta otra. Claro. O sea, vos traes un animal de otro lado y causás un despelote ecológico.
A los animales, nosotros como somos animales, los tenemos mucho más cercanos en nuestra visión de esto de lo bueno y lo malo. Es decir, hay un montón de planes, de proyectos sobre cómo extirpar al jabalí de un lugar o cómo no traer animales exóticos. Hay mucho más controles ahora incluso para que no siga sucediendo esto de que sigamos trayendo animales. Bueno, incluso muchos, por ejemplo, muchos pajaritos exóticos hoy en día están causando un problema gigante en Argentina. Por ejemplo, el estornino es un animal desastrosamente, digamos, perjudicial para las otras aves incluso. Y el estornino se acostumbró a nuestro ambiente porque lo requisaron en la aduana, creo que fue, en el puerto, no sé, agarraron una jaula y dijeron, no, usted no puede traer esto a Argentina. Y la gente que lo agarró no sabía que no era de Argentina. Y ¿qué van a hacer con estos pajaritos? Y los liberamos. O sea que los requisaron, hicieron bien el trabajo, pero después no sabían que ese animal no era de Argentina. Fíjate lo que hablamos de la ignorancia. De la ignorancia, claro. Y lo liberaron. Es decir, vos pensás que estás haciendo un bien cuando liberás un pájaro. Pero si ese pájaro no es de acá, en realidad estás perjudicando a todo tu ecosistema. Claro. De la misma manera estás haciendo mal cuando agarrás un cardenal y lo tenés en una jaula. Porque el cardenal sí es de acá. El cardenal tiene que tener su nidito en el ceibo y ir a comer los insectos ahí a la redonda, no en una jaula y tirarle una semillita. Tal cual. Es lo mismo. Todo esto lo sabemos con los animales. A las plantas no las vemos con una visión de animal, de un ser vivo, las vemos con una visión estética. Las plantas son lindas para decorar nuestro jardín y ponerlas en la vereda, que nos den sombra. Como los eucaliptos, si hablamos de árboles. Entiendo que no es autóctono. Es australiano el eucalipto. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vos tenés una casa y querés poner un árbol en tu vereda y ponés el árbol que no te levante las baldosas y te dé sombra. Sí. Después no te pones a leer si es asiático, chino, estadounidense o argentino el árbol. Tal cual, sí. Y en tu jardín ponés las plantas que más lindas flores tengan. Que más lindas flores tengan. O sea, le vemos una visión estética. No que atraigan mariposas y pájaros nuestros. Sino que esté lindo, que quede lindo el jardín. ¿Vos cuando tenés una mascota en tu casa, la tenés porque le queda lindo a la casa tener una mascota? No, en general la tenés porque a vos te hace bien tener una mascota. Te das cuenta que la mirada es diferente para los animales y para las plantas. Totalmente. Sin embargo, las plantas también son seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces no las respetamos a las plantas como seres vivos y a los animales sí. Claro. Eso a lo que yo iba al principio cuando decía que con las plantas nos faltan años luz todavía por respetar a nivel de conservación con respecto a los mamíferos o con respecto a los animales. Claro. Por ejemplo, en nuestra ciudad, acá es un ejemplo. En nuestra ciudad vos salís por las veredas y el 90% de las plantas que vos tenés plantadas en las veredas son plantas de Euroasia, no son plantas argentinas. De vez en cuando encontrás algún ceibo. Gualeguay justo está en un lugar geográfico en donde el ceibo, que es nuestra flor nacional, abunda. El ceibo es una planta nativa, un árbol nativo grande que te da sombra y encima es nuestro símbolo nacional de las plantas. Y no lo plantamos. Fíjate toda la ignorancia que hay sobre las plantas. Primero, cómo respetarlas como ser vivo y segundo, cómo utilizarlas para lo que nosotros queremos, que es que nos dé sombra y que no nos levante la vereda, pero primero respetándolas como seres vivos en nuestro ecosistema, y encima de eso, si las plantáramos más, estaríamos contribuyendo a nuestro ecosistema porque las estaríamos conservando, estamos haciéndolas que se reproduzcan. Así que me fui un poco de la paleontología, pero... No, pero está muy bien. Pero creo que es algo que a mí, por lo menos en los últimos años, esto me ha llevado a bastantes reflexiones y por eso surgió la conversación esta basándonos en los niños, en la crianza para las generaciones futuras, sobre todo lo que nos falta todavía aprender con respecto a cómo clasificamos a los otros seres vivos en base a la estética y en base a la ignorancia que tenemos. ¿Y crees que el Estado se debería involucrar más a partir de la política en tomar medidas para la concientización de estas cuestiones? Sí. Te diría que en los últimos 20 años ha habido bastantes proyectos. La mayor parte de ellos han sido por iniciativa por ahí de alguna ONG o de alguna organización privada que por ahí termina insistiendo tanto a nivel gubernamental que hace que se tomen medidas, pero siempre falta
Siempre falta, porque por ahí muchas de las medidas o muchos de los proyectos que yo he visto son a nivel nacional o provincial. Entonces después te falta, ¿qué? Implementarlo en los municipios. Claro. Es decir, por ahí vos ves que hay no sé, hace poco un diario de los nacionales más importantes hizo una página nueva sobre plantas nativas, en donde vos te metés y hay un buscador. Entonces vos ponés la ciudad en la que vivís y te dice cuáles son las plantas nativas que te recomienda, que el diario te recomienda para que vos plantes en tu jardín. Las nativas. Una iniciativa que está bárbara, me pareció espectacular, porque vos pones Gualeguay y te dice cuáles son las nativas de la zona para que vos las plantes en tu jardín, las que quedan lindas, que tienen flores, todo. Acá no sabe nadie eso. En Gualeguay nadie sabe que está esa página. Ni siquiera que está esa página. Claro. O la debo saber yo y 2 o 3 de los conocidos míos que les gustan las ciencias naturales. Claro. Y es una página hecha por un diario nacional en convenio con entes gubernamentales y con entes privados que se dedican a la conservación de la naturaleza. Claro. Entonces, siempre falta un poquito más. Muchas veces no sé si es por falta de comunicación a veces entre los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, o por falta de interés. O a veces, lo que veo yo, por ejemplo la ley de humedales, es que muchas veces los intereses conservacionistas chocan con los intereses económicos de los privados. Eso en el casi 100% de las veces chocan. Por eso también, cuando un ente gubernamental toma una decisión, digamos, no podés dejar a todos conformes. Tomás una decisión. Si vos vas por la decisión de que tu ciudad o tu provincia o tu país tenga una política de conservacionista, digamos, y cuide la naturaleza, tomás esa decisión. Podés dejar a los otros parcialmente conformes, pero no con la misma conformidad de esto. Es decir, no va en el mismo nivel conservar a los bosques y plantar soja. Son dos cosas que están en esquinas opuestas. Claro. Y así a nivel municipal lo mismo. Entonces, son decisiones. Digamos, no digo que una esté bien y la otra mal. Vos tenés que decidir como cabeza de una organización gubernamental, como cabeza de un municipio, como cabeza de una provincia, como cabeza de un país. Decidís y después, bueno, las decisiones tienen sus consecuencias y sus ventajas. Esto que estás diciendo me hace acordar a Karl Marx cuando escribió en el siglo XIX que el capitalismo tiene algo así, el capitalismo tiene internamente el germen de su autodestrucción. Después muchas doctrinas o ideologías posteriores tomaron esto y dijeron o plantearon que ese germen es la ciencia cuando solamente va detrás de intereses económicos. Acá en Argentina está muy en boga eso actualmente con lo que tiene que ver la explotación del litio y otras cuestiones metalíferas, ¿no? Sí. Que tiene que ver con lo metalífero. Claro. Esto te lo quiero preguntar más como científico. Sí. ¿Qué tipo de ciencia crees que tiene que fomentar un Estado o un país para su desarrollo? Intuyo que es sustentable. Sí, ni hablar. Bueno, yo creo que todas las ciencias naturales las tenés que incentivar, porque simplemente, hasta te lo digo desde una concepción, desde la lógica, digamos, ¿no? Los conocimientos aplicados, es decir, si vos querés poner una metalurgia, una siderurgia, primero tenés que saber sobre minería, sobre los metales, sobre los elementos que vas a utilizar, tenés que saber sobre la materia prima. Y para saber sobre la materia prima, primero tenés que saber dónde está la materia prima. ¿Y quiénes te describen los lugares donde está la materia prima? Por ejemplo, los recursos minerales y los geólogos. Son parte de las ciencias naturales. Es decir, el conocimiento aplicado no sale de la nada, sale del conocimiento básico. Y las ciencias naturales son casi todas son ciencias básicas. La biología, la geología, la astronomía. Es decir, necesitas incentivar un montón las ciencias básicas para que después las ciencias aplicadas tengan la base para poder seguir avanzando mejor. Si no, es lo mismo que estamos acostumbrados a escuchar por ahí en los medios, es que importamos algo que podríamos haberlo sacado de nuestra tierra. ¿Por qué lo importamos? Y porque acá no está estudiado. ¿Y quién lo tiene que estudiar? Y una ciencia básica. Es decir, los que se encargan, por ejemplo, de hacer una exploración para ver dónde hay un reservorio de petróleo, no son ciencias aplicadas, son los geólogos, es una ciencia básica. Claro.
Después el petróleo lo tenés que sacar, tenés que refinar, tenés que hacer un montón de cosas, que son de la parte de las ciencias aplicadas. Eso mismo se aplica con cualquier otra cosa. Claro. Te digo desde el punto de vista paleontológico, por ejemplo. A mí me ha tocado un montón de veces no discutir, pero sí intercambiar opiniones con gente que me dice, ¿para qué sirve lo que vos haces? ¿Para qué al Estado le importa pagarte a vos el sueldo si deberían destinar la plata que te pagan a vos a que haya más vacunas o que haya más, no sé, o pagarle mejor a los médicos? Hace un rato hablábamos de cosas que tenían que ver con el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, la conservación de las especies, los cultivos, la tala de bosque, todo eso tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático es algo que hoy en día está, podemos decir, como un ítem principal en cualquier conferencia sobre conservación de la naturaleza en el mundo. Casi toda la culpa de todo la tiene el cambio climático. ¿Y quién ocasiona el cambio climático? Digamos, el cambio climático, en su mayor porcentaje, hoy en día se está viendo que el principal acelerante es el ser humano del cambio climático. Ahora, nosotros como sociedad, como ser humano, podríamos tener una visión mucho más completa del cambio climático si viéramos lo que pasó en el pasado. La Tierra estuvo llena de cambios climáticos a lo largo de toda su historia. Hubo no solamente desastres naturales, no me refiero a los desastres naturales en sí, sino a cambios climáticos incluso más paulatinos, más tranquilos, pero que fueron más drásticos en los picos. Me refiero a en los picos de calor o de frío de esos cambios climáticos. Por ejemplo, hubo momentos en la historia de la Tierra en las que el mar estaba 20 metros arriba de nosotros, el nivel cero del mar. Que no son los momentos marinos que por ahí la gente está acostumbrado acá a encontrar en Gualeguay restos de ballenas. No son esos momentos, sino que son momentos más antiguos. En esos momentos el clima de la Tierra se calcula que era 5 o 10 grados, la temperatura media mundial, ¿no? Ahí tenías variaciones, 5 o 6 grados más elevado que hoy en día. Que hoy en día ya nos quejamos todos los inviernos de lo frío que es y todos los veranos de lo caluroso que son. Imagínate 5, 6 o 10 grados más de media mundial. Entonces, Desastre. si conociéramos si conociéramos mejor como sociedad cuáles son los procesos que llevan esos cambios climáticos, por ahí podríamos tomar mejores medidas hoy en la actualidad. ¿Y quién se encarga de estudiar esos procesos climáticos en el pasado? Nosotros. Nosotros y los geólogos. Los geólogos a nivel físico de la Tierra, cómo cambió la Tierra, y nosotros a nivel biológico. Por ejemplo, el ser humano tiene 200.000 años de antigüedad. Hace 10.000 años nada más, la temperatura media del mundo era mucho más baja. Teníamos una era de hielo. O sea que nosotros ya vivimos una etapa de cambio climático. Pero sabemos tan poco como sociedad en la actualidad que ni siquiera nos tomamos a nosotros mismos como ejemplo para sobrellevar el cambio climático. ¿Te das cuenta para qué sirve, por ejemplo, la paleontología? Claro. Por ahí, sí, vos me decís, bueno, un paper sobre un dinosaurio nuevo, capaz que no hace más o menos. Pero bueno, por ahí ese dinosaurio era un ítem fundamental en todo el ecosistema. Para que funcionara ese ecosistema tenía que estar capaz ese dinosaurio. Entonces, si ese dinosaurio no estaba, no entendemos el ecosistema. Si no entendemos el ecosistema, ¿cómo vamos a saber si cambió o no el clima? Si el ecosistema es parte, justamente. Esto que estás diciendo me hace reflexionar porque yo tenía una concepción de que el Estado para mí obligatoriamente, tiene que financiar la ciencia en términos de inversión y desarrollo, generarle Sí. valor agregado a las materias primas. Sí. Pero a partir de lo que me decís vos, como te digo, reflexionando, creo que el verdadero valor de la ciencia está en que podamos subsistir como especie, básicamente. Y hoy en día te diría que sí. Sí. Igual lo que vos decís está bien, es correcto. Primero, basándote en subvencionar y en incentivar a las ciencias básicas. Y después en el desarrollo de lo que las ciencias básicas te dan. Entonces, de esa manera, las ciencias aplicadas llegan con un mejor cuerpo. Vos fíjate que pusiste como ejemplo lo que pasa con el litio en Argentina. Hará unos meses se inauguró la primera empresa argentina que fabrica baterías de litio, baterías basadas en litio. Esa empresa es un convenio entre CONICET y fondos privados. Pero ya venimos de cuántos años que se vienen llevando el litio a empresas de afuera. O sea, ya llevamos 10 años, 20 años, no sé cuántos de desventaja.
Entonces, es lo mismo. Incentivaste a las ciencias aplicadas para que se lleven todo, qué sé yo, pero las básicas, que es la que tienen que fabricar, no. Claro. La medida debería ser conjunta para que las otras empresas o las otras entidades extranjeras, las que fueran, no te lleven 10 años de ventaja o 20 años de ventaja. Claro. Está bien lo que hicieron, me parece que está buenísimo tener una empresa argentina que se dedique. Después habrá que ver cómo hacemos para equipararla. Pero me parece que está bárbaro que nosotros también trabajemos la materia prima nuestra y que no se vaya para afuera. Lo que digo es que hay que seguir refinando estas cosas, de incentivar a la investigación o al desarrollo del conocimiento básico y el conocimiento aplicado, los dos en Argentina y los dos a la par, para que los dos utilicen la información, el conocimiento que producen. Claro, totalmente. Si no, también algo, justo lo estoy relacionando en mi cabeza con algo que siempre me preguntan, que es, ¿por qué no te fuiste afuera? Pasa lo mismo, si no incentivas el conocimiento básico, y nuestras cabezas se van afuera. Claro. Y eso ha sido casi una regla durante todo el siglo XX, que la mayor parte de los científicos se han ido afuera. Y te lo pregunto, ¿por qué vos no te fuiste afuera? Bueno, yo en un momento tuve una propuesta para irme a otro lado. En ese momento era estudiante de grado todavía, estaba por recibirme la licenciatura. Pero, bueno, y no, digamos, la persona que me lo propuso me dijo que no, que me quedara y que me recibiera acá. Me lo propuso pensando que yo ya estaba recibido. Y después, cuando me quedé, la gente que conocí, los laboratorios, el laboratorio al que me incorporé y todas estas cuestiones, me hicieron pensar que digamos, me hicieron elegir quedarme acá. Por una cuestión de que me parece como que la cabeza, por lo menos la mía, está más preocupada por los asuntos que pasan acá si estoy acá, Claro. que si estoy afuera. Yo leo todo el tiempo publicaciones científicas de otros argentinos que están en otros lados, y las cosas que publican sobre Argentina son escasas. Publican más sobre otras cosas. ¿Por qué? Y porque es lógico, vos estás en un laboratorio con otros 10 colegas y estás en Estados Unidos o estás en Europa, y los otros 10 colegas no son argentinos, estás vos solo como argentino. Entonces, bueno, sos el especialista en algo y los otros mirá, encontramos esto, vos que sos el especialista, estudialo. Y como los otros no son de Argentina, ahí te traen cosas de todos lados. Y por ahí las otras cosas también son descubrimientos importantes. Claro. Ahora, si yo estoy en Argentina, y el 90% de las cosas que me van a traer para estudiar se van a hacer argentinas. Y realmente a mí, por lo menos a mí, es respetable si a otra persona le interesa otra cosa, por lo menos a mí me interesan lo que pasa acá. Me gusta contribuir, digamos, acá, a nuestra ciencia, sí, a nuestro conocimiento. Y justamente por todo esto que charlamos, porque además le falta un montón. Le falta, a nivel social, le falta más incentivar tanto a los entes gubernamentales, como incentivar al conocimiento, a que no haya tanta ignorancia, como incentivar también a la crianza de nuestros niños, y todo eso lo quiero hacer desde acá, desde mi lugar. Así que ni siquiera busco irme, o sea, no ando por internet fijándome en si hay alguna beca para irme a Francia y quedarme 20 años, ¿no? No me interesa. Claro. Prefiero quedarme acá. Por ahí algo positivo que tiene quedarse en Argentina es que la mayor parte de los científicos trabajan para el CONICET. Y el CONICET es un ente que tendrá algunas dificultades, como todo ente, pero... Y hay muchos prejuicios sobre Y el tiene CONICET. mucho prejuicio también, sí, pero tiene algo que es muy positivo, que es que vos podés vivir del sueldo que te pagan, como científico. Entonces, y esto que digo, por ahí parece algo lógico, pero cualquiera que se pone a investigar en otros países del mundo, no hay un sistema como el de CONICET. Ejemplos te pongo. Hay un colega mío que trabaja en el Museo Bernardino Rivadavia, allá en Buenos Aires, que se fue a hacer su doctorado a Europa. Creo que hizo una parte en Alemania y la otra en Inglaterra. Cuando se recibió de doctor, le dijeron, bueno, ahora para entrar tiene que haber una vacante en el museo. Tiene que haber un lugar vacío. Y no hay. Se tiene que morir alguien. Se volvió a la Argentina. No tenía lugar. En el CONICET no importa que no haya vacante. No importa que haya X cantidad de investigadores. Si vos haces méritos para entrar, entrás. Es meritocrático en ese. Exactamente.
Y el mérito no se mide políticamente, no se mide si vos votaste a uno, votaste a otro. El mérito te lo mide otro colega. Un par tuyo. Un par. Entonces, si vos sos paleontólogo y presentás un proyecto de paleontología, te lo evalúan, no uno solo, te lo evalúan tres en general, tres colegas que dicen, che, ¿es lógico lo que dice este pibe? ¿Está bien la plata que va a pedir? ¿Está bien que ingrese a la carrera de investigador para investigar este tema? ¿Es un tema original? ¿Es un tema que va a aportar al conocimiento científico? Esos tres colegas se basan en la parte científica de tu proyecto. No les importa si vos vivís en Buenos Aires o vivís en Santa Fe, o si en Buenos Aires hay un político en la cabeza de este signo o de este otro. No, se fijan en si tu proyecto científico está bueno. Te evalúan por la ciencia. Entonces, el sistema está bueno porque te terminan evaluando por lo que vos hacés. Justamente en un mundo en el que hoy hay tanto prejuicio, viste que este entró a dedo porque le conoce a fulano. Acá no. Acá te evalúan y ni siquiera vos sabés quién te evaluó, porque son anónimos. No te dan el nombre de quién te evaluó. Mirá vos. Entonces, eso para mí es lo que ha hecho sobrevivir el sistema del CONICET, porque el sistema del CONICET tiene como 60 años ya. Lógicamente es un ente gubernamental o viene de un ente gubernamental, entonces lo que va a variar, sí o sí, es el presupuesto que se destina a ese ente. Entonces, vas a tener años, esto es la parte negativa, ¿no? Vas a tener años en las que entren menos científicos de tal ciencia. ¿Por qué? Y porque no va tanta plata destinada a esa ciencia. Entonces, entran menos en cantidad. Pero los tres que te evalúan a vos no tienen ni idea si entran más o menos. Ellos te ponen el puntaje. Después hay un puntaje de corte que tiene que ver con la plata destinada a esa ciencia. Y eso ha hecho que hoy en día vos tenés en el mismo museo donde yo trabajo, en otros museos de la Argentina, tenés un montón incluso de extranjeros que trabajan para el CONICET. Trabajan para nuestro ente gubernamental de Argentina y son nacidos afuera, porque afuera no pueden trabajar de paleontólogos. Es una ciencia que en general no está vista como... no sé si prioritaria, pero no está vista como no hay un ente que se organice para pagarles a todos los científicos, paleontólogos, biólogos y geólogos del país. Claro. No, trabajan porque hay un cupo en un museo, el museo se quedó sin nadie en tal laboratorio, y bueno, poné a un paleontólogo. Claro. Acá no. Claro. Yo en mi laboratorio tengo un español trabajando, un chico de Cataluña, Mirá vos. que vino a hacer el doctorado acá y se quedó. Ya es doctor y se quedó acá. Y así, hace unos días, la semana pasada, hablando con una persona de Brasil, también se sorprendía de que acá pudiéramos vivir de esto. En febrero fui de expedición con un colega de Japón, que están trabajando con nosotros hace 3 o 4 años ya. Y este colega de Japón no podía creer cuando le contábamos que todos teníamos un sueldo pago por el Estado por el CONICET. Todo gracias al sistema CONICET. Sí, y él no podía creer porque decía, no, allá en Japón haces paleontología, te reditúa económicamente, pero en general tu principal fuente de ingreso es otra. O sea, la mayoría se dedican a otra cosa y como la paleontología le gustó de siempre, lo hacen también. También lo hacen económicamente, les genera un ingreso, pero no el principal ingreso. Claro. En mi caso es al revés, mi principal ingreso es la paleontología y yo mantengo a mi familia con eso. Entonces eso habla bien del sistema que tiene CONICET. Hay miles de cosas para reformar, pero el sistema que tiene está bueno. Funciona, mal funciona. Funciona. Nico, ahora nos gustaría aprovechar que tenemos un biólogo paleontólogo acá con nosotros, porque seguramente muchas personas que están viendo esta entrevista habrán notado el detalle de estas reliquias paleontológicas que tenemos acá, estos restos fósiles. Gentileza de mi viejo Mario Lazo, paleontólogo aficionado, que con otro grupo de personas, que vos conocés algunos, Alejandro Baccari, Marcelo Morgan, Miguel Durán, entre otros, en su juventud estuvieron muy involucrados en la afición por la paleontología. Así que ahora te invito a que nos cuentes qué son cada una de estas piezas fósiles. Bueno, bien. Bueno, lo voy a hacer cronológicamente. ¿Cómo no? Bueno,
Acá lo que tenemos sobre la mesa es parte de la caparazón de un gliptodonte. Los gliptodontes eran primos de las mulitas de hoy, primos de las mulitas que vemos en los campos. Es decir, eran mamíferos con coraza. La coraza se forma porque la piel se les hace hueso, no es un hueso que tengamos nosotros la coraza, sino que la piel se forma como hueso y se les hace esa coraza. En el caso de los gliptodontes, a diferencia de las mulitas de hoy, la mayor parte de las mulitas de hoy son cavadoras, hacen como huequitos o pozos o cuevas donde viven. Los gliptodontes no eran cavadores, eran como las vacas de ahora, digamos, eran pastadores. Es decir, vos salías a un campo y veías gliptodonte comiendo pasto. Y por eso la caparazón de los gliptodontes era muy rígida y muy gruesa. No tenía la capacidad que tienen las mulitas de hoy, que es de doblar la caparazón, lo que les permite justamente meterse en una cueva. En los gliptodontes no, en los gliptodontes era totalmente rígida y no podían moverla. ¿Y qué tamaño tenían? Los más grandes tenían 4 metros, Uf. desde la punta de la cola hasta la punta de la cabeza. Y además tenemos que pensar que este fragmento que vemos acá es de la parte dorsal, de la espalda, digamos. Pero también tenían protegido la cabeza, tenían placas del caparazón acá en la cara, tenían en las extremidades hasta en los dedos, o sea, estaban totalmente acorazados. Eso, en realidad, hay diferentes teorías sobre por qué se pueden haberse acorazado tanto. Es muy probable que haya tenido que ver con una cuestión de protegerse contra los depredadores. Claro. Si pensamos que en la misma época de estos bichos vivía el tigre diente de sable, que era un animal del tamaño de un león, pero que pesaba 100 kilos más que un león. O sea, era un bicho enorme. Así que era un bichito interesante. Y era muy abundante. Los gliptodontes son los más abundantes de acá. Es decir, cualquier persona que sale al río Gualeguay en una bajante puede encontrar una placa de un gliptodonte. Seguramente arrastrada por el agua. Es muy común. Si encuentra un caparazón entero, no lo toquen y llámenme a mí. Este es de la zona de Galarza. Ah, buenísimo. Sí, en esa zona ha aparecido bastante. Sí, sobre todo para el lado de la cabecera del río, es decir, no para la desembocadura, para el lado de la cabecera, es mucho más probable que salgan estos porque estamos yéndonos para la zona no deltaica del río Gualeguay. Entonces las barrancas son más altas. Claro. Y ahí salen, afloran las capas geológicas de la era hielo. Entonces es más probable encontrar ¿De qué edad estamos hablando más o menos? Esto estamos hablando de hasta unos 10.000 años. Ajá. Podría tener más. Pero hace 10.000 años, 9.000 años se extinguieron. Claro. Así que como máximo puede tener 9.000 años, 10.000 años. Que es el fin de la era de hielo. Claro. Cuando se termina la era de hielo se extinguen todos los mamíferos gigantes que teníamos acá en Sudamérica. Después este otro hueso que tenemos acá es el astrágalo, que es un hueso del talón, uno de los huesos del talón, de un megaterio. El megaterio era un perezoso gigante, era el más grande de todos los perezosos directamente. ¿De qué tamaño de América. aproximadamente? Tenía unos 5 metros, si lo paramos, digamos, en forma bípeda, Claro. y pesaría unas 4 toneladas. O sea, Una bestia. más o menos el doble que un elefante africano Claro. de hoy. Sí, muy grande. Un bicho que habría sido totalmente peludo, con pelos largos, hocico largo. Eran animales que no tenían dientes adelante porque usaban la lengua para agarrar la vegetación y se comería ramas enteras con vegetación. Tenía unos dientes enormes, así que machacaría todo lo que son las ramas y la vegetación de una forma bárbara para digerir bien las plantas. Y bueno, y tienen extremidades traseras, por eso el astrágalo es muy raro y es muy diferente al astrágalo de cualquier otro mamífero, porque las extremidades traseras y la cintura eran muy aberrantes en su forma y en su robustez, justamente porque este animal se habría parado mucho de forma bípeda para agarrar ramas altas de los árboles. Entonces no era un perezoso que caminaba en 4 patas, como muchos otros perezosos parientes de él, sino que más bien era uno que caminaba en 4 patas, pero se paraba mucho para agarrar ramas altas. Entonces tenía una robustez acá que tenían que sostener todo el peso del cuerpo, y eso hizo que tenga unos huesos muy particulares. Claro. El megaterio es muy importante a nivel histórico para Argentina, porque la especie Megatherium americanum, que es el nombre científico del megaterio, es el primer fósil que se describió para todo el continente americano. Mirá vos. Es decir,
en Argentina, además de tener la suerte que tenemos una gran cantidad de dinosaurios, somos seguramente el segundo o el tercer país del mundo con más cantidad de dinosaurios. Además tenemos la suerte de tener el primer mamífero fósil descrito para todo el continente americano. Impresionante. El primer megaterio salió más o menos en 1790 de zona del río Luján y lo mandaron en cajones para Europa, y en Europa había un anatomista muy bueno, un médico, que lo describió todo, lo ilustró con sus dibujos, y que era de apellido Bru, en España, y las láminas de él se las mandaron a Francia, a Cuvier, a Georges Cuvier. Georges Cuvier es el padre de la anatomía comparada, es una eminencia de esa época, de 1800 más o menos. Y Cuvier, con las láminas de este otro, fíjate lo buen dibujante que era este otro científico, con las láminas solamente, sin haber visto los huesos originales, se dio cuenta que era una especie nueva y fósil y le puso un nombre científico. Así que Cuvier le puso el nombre Megatherium americano, que Megatherium americano significa gran bestia de América. Mirá Ese vos. es el nombre científico, Claro. lo que significa en latín, ¿no? Así que es muy importante para nuestra identidad, el Megatherium, para nuestra identidad histórica, ¿no? Como te decía, de la zona de Galarza también. Ajá, sí, por esa zona se han encontrado. Yo alguna vez fui al río Gualeguay por el otro lado, por el lado de La Roque, digamos, pero llegué hasta el río Gualeguay y sí, encontré algunas vértebras de megaterios, han salido por esa zona. Hay bastante, por la zona de Galarza se ha encontrado bastante, también por el lado del arroyo Clé Claro. se ha encontrado bastante. Y bueno, y el más grande que vemos acá es una vértebra, o sea, un hueso de la columna vertebral, de una ballena. Ballenas en Entre Ríos. Ballena de Entre Ríos. O sea, vos me decís, pero estamos hablando recién de animales terrestres. Claro. ¿Qué hace una ballena? ¿Que eran voladoras las ballenas? No, ¿qué pasó? Cuando se acaba la era de hielo, que se extinguen estos dos por lo menos, y todos los que hablamos recién, el tigre de diente de sable y un montón de otros animales gigantes que había, ahí hubo un quiebre muy importante en el ecosistema también pampeano y todo sudamericano en realidad, porque todos estos animales pasaban la tonelada de peso. Eran todos más pesados que una tonelada. Se extinguen todos los más pesados de una tonelada. Entonces, vos imaginate que hoy en día una población de elefantes en África te consume kilos y kilos y toneladas de kilos de vegetación de forma diaria. Entonces, la población de elefantes es fundamental para mantener el ecosistema africano de hoy en día. Si vos extinguís al elefante, las plantas van a invadir, hay algunas plantas que van a invadir y van a perjudicar a otros seres vivos. Entonces, esto es parte justamente del equilibrio del ecosistema. Cuando se extinguen estos bichos pasó lo mismo. Se extinguen estos animales que eran todos mayores a una tonelada de peso y las plantas se quedan sin los principales animales que las consumían. Entonces vos hoy en día tenés plantas acá en nuestra zona, nativas, muy importantes, con frutos así de grandes. O con frutos así y de cáscara dura. Exactamente. Y vos decís, ¿cómo? ¿Por qué tienen cáscara dura? Si no hay ningún pájaro que pueda perforarlos. Porque se los comían estos. Se extinguieron ellos y las plantas no. Qué impresionante. Vos tenés un quebracho, por ejemplo, un quebracho blanco, que es un árbol recontra alto. ¿Y quién llega hasta ahí arriba para comerse un fruto de este tamaño? Estos animales. Estos llegaban. Claro. Entonces ahí hay una cuestión asincrónica temporal. Es decir, para la Tierra, 10.000 años, el fin de la última era de hielo, son 5 segundos. Claro. No es nada para la Tierra. Claro. Entonces para la Tierra hace 2 segundos se extinguieron estos y las plantas todavía no se extinguieron. Capaz que van hacia la extinción porque se quedaron sin sus depredadores. O capaz que no. Pero las plantas hoy las tenemos, a esas plantas prehistóricas. Acá. Claro. Así que más importante para conservar lo que yo decía hoy al principio de la charla, ¿no? Exactamente. Bueno, se extinguen estos y el cambio climático del fin de la era de hielo lo que hace es hacer lo contrario. Después empieza a hacer más calor que lo que hace en la actualidad. Entonces, al hacer más calor, se derriten más los casquetes polares, ¿no?, del polo norte y del polo sur y se eleva el nivel del mar. Al elevarse el nivel del mar, tenés invasión del océano sobre la Tierra. Entonces, el río de la Plata, que conocemos hoy, invadió todo hasta la zona de Diamante. Entonces vos cruzabas acá el río Gualeguay y no había un río Gualeguay. Era tener la playa acá. Tenías una costa marina en Gualeguay. Entonces, lógicamente, en la costa marina de vez en cuando encallaba alguna ballena. Y por eso encontramos fósiles de ballena. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los fósiles de ballena son más nuevos que estos. Porque estos son de la era de hielo. Estos son como máximo de hace 10.000 años.
Los de la ballena son más o menos desde unos 8.000 años a unos 5.000 años. Como para que se den una idea, se ha calculado que desde los 6.000 años de antigüedad, en 1.000 años, de los 6.000 a los 5.000, en 1.000 años aumentaba 7 milímetros el nivel cero del mar. Si haces 7 milímetros por 1.000 años, son 7 metros. Claro. O sea que si vos aumentás el nivel del mar de hoy 7 metros para arriba, invadís todas las islas del delta de mar. Tal cual. Este fósil fue encontrado en la zona de Puerto Ruiz. Claro. Ahí en esa zona, si uno anda en lancha y ve las barrancas, vas a ver los caracolitos marinos en la barranca. Y Claro. de esos niveles salen estas ballenas. Que además la ballena es lo más grande, pero pueden salir delfines, pueden salir tiburones. No hemos encontrado, pero Puede haber. hay que prestar atención. Claro. Bueno, Nico, solo nos queda agradecerte por esta mini clase que nos diste y también agradecerte por tu presencia acá en Retratos Íntimos. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, me sentí muy cómodo con la charla, así que bueno, cuando gusten.